Y hay que revisar un poquito todo lo que a lo que nosotros, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, ¿verdad? Inocente o consciente, hemos estado aceptando en nuestra vida o nos hemos estado adhiriendo sin darnos cuenta, ya sea una práctica, ya sea una celebración, ya sea una creencia, ya sea aceptar una falsa verdad, como hay tantas hoy. Suena contradictorio, pero hay tantas mentiras disfrazadas de verdad hoy en día que nos contagian y nos contaminan, que van provocando esa frialdad espiritual y muchas veces no sabemos por qué. Claro, y bueno, quiero hacer énfasis a la oración que hago cada jueves al principio, porque ustedes ya la conocen. Empieza diciendo: en el nombre de Jesucristo yo tomo autoridad. O sea, yo no tomo autoridad por mi propia iniciativa, sino que toda nuestra autoridad nos viene del poder y la autoridad de Jesús, soberano, Dios, Señor, Rey de todo. Entonces, significa que si yo reconozco a Jesús como soberano, entonces yo me sujeto a esa soberanía. Y es ahí sí que viene la siguiente parte de la oración, que dice: tomo autoridad y ato a todos los poderes malignos y las fuerzas en el aire, en la tierra, etcétera. O sea, no es una autoridad ni yo le ordeno a los demonios, sino la autoridad primero es de Jesús y me atengo y sujeto a esa autoridad. Se le reconoce después: Dios, tú eres el Señor de todo el universo y te doy toda la gloria y la alabanza por tu creación. Entonces, para estar realmente protegidos y para que este tipo de oraciones, el uso de los sacramentales, la evangelización, las recomendaciones, exhortaciones y advertencias que tú hagas a tu familia, tienen resultado, tienen eficacia cuando tú lo haces bajo estas normas. Primero, reconociendo la autoridad de Jesucristo, que Él es el Rey Dios soberano, actuando en su nombre, no en nombre tuyo, no en nombre propio, y dándole gracias, reconociéndolo por quien es. Y sobre todo después viene la súplica que dice: en tu nombre, Jesucristo, yo ato todas las fuerzas demoníacas que han estado en contra de nosotros y nuestras familias, y sello a todos nosotros con la protección de tu preciosísima sangre que fue derramada por nosotros en la cruz. Aquí a mucha gente le parece obvia la parte sello a nosotros con la protección de tu preciosísima sangre, pero para estar sellados con la protección de la preciosísima sangre, primero es la súplica. O sea, que Jesucristo, por la virtud y los méritos de sus llagas, lo haga. Luego pedimos la invocación a María, también buscando su protección e intercesión, porque María también tiene poder dado por Dios y también por su santidad, por su obediencia, de derrotar al enemigo. Luego pedimos ayuda a San Miguel y a los ángeles custodios, pidiéndoles que vengan en nosotros. Los ángeles vienen en nuestra ayuda, pero si nosotros somos fieles a Dios y nos apegamos, entonces nos van a ayudar todavía con mucho más amor del que ya lo hacen. Entonces, o sea, lo que quiero decir con esto es de que nos vayamos dando cuenta de que tomemos conciencia del poder de las palabras. Entonces, tú dices, la sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea Dios, hermano, hermana. Yo te creo, sigue diciéndolo, pero también entiende qué significa sostenerse y someterse a la autoridad y a la sangre de Jesucristo. No significa que yo voy a poder hacer lo que quiera, no. El que todo lo hace es Dios y yo simplemente confío en Él, confío en su poder, confío en sus promesas, confío en su palabra. Y lo que yo le pida al Señor se va a realizar, porque yo le voy a pedir cosas buenas, cosas que estén de acuerdo con su voluntad, pero también voy a buscar vivir en el bien y vivir dentro de su voluntad. Y este mensaje se lo tienes que transmitir a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Entonces Dios te va a bendecir porque te ama mucho.
pero también tienes que escuchar a Dios, tienes que obedecerle, tienes que alejarte de las situaciones de pecado, las situaciones de peligro. Y es así como la bendición de Dios va a proteger y por lo tanto el mal no va a poder ni siquiera entrar a tu casa. Pero si tienes que ir sacando al mal, pues tienes que empezar por cosas que no provengan de Dios, por elementos, por símbolos, etcétera. Porque pues sí, a veces le rezamos mucho a Dios y hay elementos, hay gente que tiene sus talismanes y sus amuletos, pues ¿en quién confías entonces? Ah, no, pues es que yo respeto las creencias y no sé qué. Está como lo que está sucediendo ahorita en el sínodo de la Amazonía, que muchos se indignaron porque tiraron las imágenes de la Pachamama al río Tíber en Roma. Y yo le pregunté ayer a unas personas, ¿y por qué no te indignas más? Porque las metieron a una iglesia católica. O sea, y indígnate. Cuando yo era adolescente, yo me indigné y me enojé con mi mamá porque me sacó todos mis discos de rock pesado sin mi permiso. Y yo me propuse juntar el doble de lo que tenía y lo hice. Pero bueno, mi mamá estaba viendo por mí. O sea, a mí me indignó cuando era adolescente que mi mamá me haya sacado esas cosas y las haya quemado y tirado a la basura. Pero más indignación, ahora me doy cuenta, ya después de cuando ya me convertí, que más indignación le daba a Dios que yo hubiera metido esas cosas a la casa donde mi mamá hacía oración. Entonces hay que darnos cuenta de eso, ¿eh? O sea, no se trata de respeto, o sea, se respeta a la persona, se respeta a tu hijo, se respeta a tu esposo, se respeta a tu esposa. Lo que no se respetan son las ideas equivocadas. O sea, Exacto. se combate el error, no se combate a la persona. Por eso, si vas a discutir o a hablar con alguien, nunca pierdas la paz y no te centres en atacar a la persona. Simplemente señala el error para que la persona discierna y se convierta. Ujú. Pero sucede de que muchos padres y muchos hijos se encienden y empiezan a sacar traumas y cuestiones personales y por eso se van de la casa. Entonces, no, o sea, vamos a pegarnos a un solo tema, que te empiecen a sacar, es que cuando yo tenía 5 años me acordé. No, espérese, ahorita estamos hablando de ahorita. Si quiere, después hablamos de aquello. Exacto. Ahorita apéguese a este tema y le estoy diciendo por qué está mal eso que usted quiere hacer, eso que usted está creyendo, eso que usted metió a la casa. O sea, no me venga con chantajes emocionales. O sea, los chantajes emocionales no los debes de permitir. Exacto. Es como este sacerdote, director de un colegio católico, que no le importó el revuelo que pudiera causar, y así mismo lo dice, sacar todos los libros de Harry Potter de la biblioteca de su colegio. Claro. Sí, exacto. ¿Y sabes por qué? Yo creo que ese sacerdote fue yo creo que ese sacerdote fue al curso en Roma de oración y liberación y oración de Probablemente. exorcismo. Sí, él dice que consultó el Vaticano y ya después de estudiar todo, tomó la decisión, porque, bueno, me gustaría que tú comentes un poquito de esto, porque incluso son muchos de nuestros hijos los que ven la película, leen los libros y están siendo contaminados porque de acuerdo a lo que se ha estado verdad analizando, y uno de los motivos de que él lo sacó es que en el libro y por supuesto en la película hay conjuros reales. Claro. Explícanos un Y poquito bueno, qué significa eso y cómo puede afectar a nuestros hijos. Que es una manera también de protegerlo. Cuando yo digo, no, usted no me va a leer eso. pues sí, en primer lugar no se lo compres. Y, y si ya se lo compraste, pues bueno, pues ¿quién puso el dinero? Pues tú, ¿verdad? Y pues tú actúa, eh, tú actúa con la conciencia tranquila. Claro que primero le tienes que explicar de lo que se trata,
Porque sí, o sea, muchos chicos se creen así de los más, se creen de lo más listos, se creen de lo más inteligentes y a ver, ¿de dónde sacaste esa información? Ujú. En primer lugar, en México decimos, los patos no le disparan a las escopetas. Y claro que le tienes que dar razones. Claro que le tienes que decir por qué se hacen las cosas, pero eso no significa que vas a ceder. Exacto. Y esto es muy importante. Entonces, analizar, estudiar, buscar qué puede estar afectando, ¿verdad?, la vida espiritual de nuestros hijos, cómo pueden estar contaminándose y tener explicaciones concretas y reales para que podamos darle una justificación de lo que le estamos pidiendo. Porque, por ejemplo, fíjate, yo realmente lo de Harry Potter sabía, bueno, que era ciencia ficción y que hay, qué sé yo, gente volando y que hasta en una, ¿cómo se llama? En una escoba vuelan y cosas de esas. Pero no me imaginé que allí había tanta maldad en todo esto, ¿no? No me imaginé que allí ponían a nuestros niños y a nuestros jóvenes a pronunciar conjuros reales que pueden provocar la acción del maligno en sus Claro. vidas y en el ambiente donde ellos, se desenvuelven. Por eso me gustaría que tú explicaras qué es un conjuro, por ejemplo, y cómo esto puede, desatar una acción del maligno, pero eficazmente, diría yo, de una manera que podríamos decir, no, eso es un invento, eso no, que cómo realmente actúa el enemigo a través de estas invocaciones. Pues bueno, volvemos al poder de la palabra, porque pues para que algo se realice, pues hay que hacerlo en primera persona y pedir que se haga. Entonces, en ese tipo de cosas, de conjuros que aparecen en libros de Harry Potter, en todo tipo de películas y otras temáticas, es el poder de la palabra. O sea, por eso tienen su efecto. Y cuando esa palabra contiene elementos ocultistas, cuando contiene elementos de pecado, pues bueno, entonces ya vemos que lo primero que se ciega es el entendimiento y se ciega el entendimiento, perdón, hacia las cosas de Dios. Porque uno de los dones del Espíritu Santo es el don de inteligencia. Y el don de inteligencia nos dice qué cosa viene de Dios y qué cosa no viene de Dios. Entonces, con ese tipo de conjuros que aparecen como juegos, pero son reales, en realidad lo que se le dice al chico es que ya no pienses en Dios. ¿Y cómo es eso? De decir, no, pues esto no tiene ningún significado malo. Exacto. Bien, mis hermanos, bueno, pues conversando aquí con nuestro hermano Gerardo como cada jueves aquí en la realidad a la luz de la fe, en este jueves de liberación, pero un jueves muy especial en el que queremos crear conciencia. No celebramos Halloween, celebramos el Día de los Santos, la solemnidad que la Iglesia proclama de todos los santos, celebramos la santidad y eso es lo que deseamos y buscamos que sea lo que triunfe en este día, en esta noche y todo el día de mañana. Entonces, cosas prácticas que podemos realizar es, en vez de celebrar Halloween, bueno, pues celebrar Holy Wings, en vez de irnos a la calle, irnos a un lugar, una iglesia, un salón o una de las casas de nuestros familiares, y allí compartir en ese ambiente sano el valor de la santidad, el que conozcan los santos, etcétera, etcétera. Hermano Gerardo, dentro de este día, ya como tenemos que ir terminando, pero me gustaría, por ejemplo, que podría ayudar un poquito el utilizar los sacramentales que puedan estar disponibles en las casas. Claro que sí, utilícenlos. Yo he visto gente que tiene el agua bendita en exhibición en una vitrina y no la utilizan, ¿no? Utilícenla.
hagan el signo de la cruz sobre sus hijos. Yo he recomendado